Vamos a dar por iniciado el Club de Cantantes Principiantes. Estoy muy contenta de dar por iniciado este programa que lleva ya mucho tiempo de planeación y dedicación para que todos puedan aprender a cantar de la mejor manera. Si estás acá, sabes que ese es mi propósito, que sepas que vos también puedes aprender a cantar. Que cantar se trata de una disciplina más que se puede aprender como a manejar o a andar en bici, siempre con práctica y constancia. Este programa nace desde ahí, desde el deseo de comunicarle al mundo que todos podamos cantar. Te cuento un poco mi historia para que entiendas por qué considero que hablar sobre esto es tan importante. Yo empecé a cantar a los 18, aunque en verdad toda la vida canté, solo que a los 18 me animé a dar el paso y comenzar a estudiar. Pasé por distintos profesores desde aquel entonces, pero sinceramente veía que no avanzaba mucho con mi voz. Sentía que cantaba 2 canciones y me cansaba, y entonces me preguntaba cómo hacían aquellos cantantes que tenían que cantar un show de 20 canciones sin agotarse. Algo andaba mal. Ahí fue cuando comprendí la importancia de la propiocepción, de la conexión con el cuerpo de uno, con su instrumento. Porque si no me hubiese conectado con lo que sentía y me estaba pasando, tal vez no hubiese ido en búsqueda de profesionales con más experiencia que pudieran ayudarme a cantar mejor. Fue ahí que comencé con sesiones de fonoaudiología, porque hacía realmente mucho esfuerzo al hablar y al cantar. Con ella hice un trabajo interdisciplinario junto a una profesora de canto. Ellas me ayudaron mucho en los primeros pasos como cantante, en donde comprendí la importancia del cuidado vocal principalmente. Comprendí que había una técnica para cantar mejor y que no era que uno cantaba como salía y listo. Sin embargo, pasaba el tiempo, pero yo sentía que algo seguía sin funcionar bien. Había avanzado con mi voz, pero sentía que había llegado a un techo. No notaba grandes avances significativos. Incluso una de las profesoras del momento me había dicho que no iba a poder cantar nunca una nota aguda, que hoy en día no solo canto, sino que pasé por lejos. Por suerte decidí no creerle y confiar que tenía que haber una forma de seguir creciendo, teniendo en cuenta que la voz es un músculo que se entrena y crece. No paré de buscar hasta que en el 2016 encontré a la profesora. Ahí me di cuenta que había otra forma de enseñar a cantar totalmente distinta, una forma llena de posibilidades de crecimiento, en donde me compartía fundamentos anatómicos de por qué no lograba lo que quería lograr y hacer ejercicios corporales para llegar a hacerlo justamente. Realmente en esas clases, que hoy en día continúo, imagínate lo que amo este método y a esta profesora, en estas clases fue que encontré, descubrí y desarrollé, aunque sigo desarrollando aún hoy, mi voz. Recuerdo una clase en la que literalmente me emocioné hasta las lágrimas por el sonido que escuchaba salir de mi boca, cosa que hasta ese entonces me habían dicho que no era posible en mi caso. ¿Entendés lo que significa para una persona que ama cantar, que le dijeron que no era posible sonar de determinada manera, escucharte haciéndolo? ¿Escuchar ese sonido que tanto ansiabas escuchar en vos? Claro, comprendí entonces que no era yo. Era el método con el que me intentaban enseñar, al cual le faltaban varias herramientas. Entonces así fue que conocí al método Rabine, y desde ahí no puedo parar de recomendarlo y por supuesto sin ninguna duda de enseñarlo. Desde que lo enseño no paro de ver grandes resultados en mí y en mis alumnos, que logran cantar canciones que jamás creían posible cantar y emocionándose hasta las lágrimas, como algún día yo lo hice en mis propias clases. Encuentro en este método la posibilidad de que todos podemos cantar realmente. No está hecho para pocos, porque justamente se basa en estudios, muchos estudios científicos y anatómicos, y en la creación de ejercicios corporales que nacen a raíz de estos conocimientos para que puedas lograr descubrir y hacer brillar tu voz. Es un método que incluye a todos porque parte del conocimiento del cuerpo humano, y cuando se conoce el cuerpo, que es el instrumento, es solamente cuestión de comprender qué es lo más funcional para cantar y comenzar a implementarlo. Entonces se vuelve mi visión: alcanzar este método a la mayor cantidad de personas posibles para que se enteren que cantar no es para pocos, sino que es para todos. Espero que ames este programa tanto como yo. Le puse mucho amor y todos mis conocimientos para que le puedas sacar todo el provecho del mundo. El programa está hecho de clases prácticas principalmente, pero vas a ver que van a haber algunas clases teóricas también para dar fundamentos a lo que estás incorporando en la práctica. Esto lo considero crucial porque nos aporta los cimientos necesarios para comenzar a crear sobre eso. Cuando uno entiende realmente, conoce lo que está haciendo, entonces puede ejecutarlo mejor. En este programa vamos a enfocarnos en los primeros pasos para comenzar a crear tu instrumento, los conceptos y ejercicios básicos que van a permitirte dar los primeros pasos en el canto de la mejor manera, con cimientos bien fuertes para que puedas construir un instrumento sano y bello
y una voz con todos los colores. Tanto para que des por iniciado tu camino en el canto, que uno nunca sabe a dónde lo puede llevar, como para que mejores tu voz, para cantar mejor en karaoke frente a tus amigos o que disfrutes más de tu voz cantando tus canciones preferidas. La idea es que hagas el programa muchas veces, no una, para que puedas seguir practicando y reforzando los conceptos. Cuanto más practiques, más se van a ir internalizando y mejor vas a ir desarrollando tu voz. Espero que te comprometas a hacer del canto tu fortaleza, si hoy en día consideras que tal vez no lo sea. Porque cuando amás y disfrutás tanto algo en la vida, nuestra responsabilidad con nosotros mismos es hacerlo, si no, ¿para qué estamos en esta vida? Deseo que te encante y disfrutes del proceso tanto como yo disfruté hacerlo y recuerdes estos primeros pasos con mucho amor, como el momento que decidiste darte la oportunidad de hacer lo que te encanta. Porque cuando uno se nutre a sí mismo, nuestro mundo alrededor se nutre el doble. Y solo cosas lindas pueden surgir a partir de eso. Y por eso es que digo que el canto es una herramienta para la vida misma. Nos vemos en la primera clase. Ahora sí, vamos a empezar por la clase número 1 de este club de cantantes principiantes. Para que entiendas cómo vamos a abordar estas clases con mayor claridad, es necesario que sepas que hay 5 sistemas súper necesarios que tenés que aprender sí o sí para cantar. Y a través de estos sistemas vamos a estar organizando el club. O sea, que cada clase va a basarse en uno de estos temas principalmente. Los sistemas son el respiratorio. Vamos a estar aprendiendo una respiración profunda y completa. El postural, vamos a incorporar la postura correcta para cantar. El laringio, vamos a conocer más acerca del trabajo del laringe y de las cuerdas vocales. El resonancial, vamos a entender cuál es el resonador y cómo amplificar nuestra voz sin tener que esforzar demasiado la voz. Y quinto, el articulatorio. Obviamente vamos a mejorar la articulación para cantar. No te preocupes si no entendés de qué va cada uno, lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el club. Igualmente los nombres son bastante claros en cuanto a lo que se refiere cada uno. Vas a ver que cada clase vamos a trabajar en uno o máximo 2 de estos sistemas. Cada vez que trabajemos en alguno de estos sistemas, los otros se van a ver influidos porque están interconectados, así como ves en el diagrama. Por lo tanto, si por ejemplo trabajamos en mejorar la postura, voy a estar mejorando también en mi respiración y por lo tanto así en la resonancia de mi voz y así consecutivamente. Esta semana vamos a empezar por el sistema respiratorio. Vamos a aprender cómo es más efectivo respirar al cantar. Es muy necesario que sepas que el canto es una actividad aeróbica. Eso quiere decir que necesitamos aire para cantar, más de lo normal. No es lo mismo cantar en reposo, en donde vamos a necesitar una cierta cantidad de aire menor que si estamos cantando. No es lo mismo respirar mientras estamos acostados viendo una película que respirar mientras estamos cantando. Para cantar necesitamos un poco más de aire. Como dije, es una actividad aeróbica. Aparte, es importante que sepas que la voz es aire. Así que imagínate lo importante que es la respiración para cantar. Desde ya te voy compartiendo que actividades como correr, bailar, saltar, hacer gimnasia, nadar o patinar ayudan a crear la sensación de hambre de aire que necesitamos desarrollar para cantar, justamente para mejorar esta toma de aire. Así que si haces alguna de estas actividades, te viene genial. Entonces, a mí siempre me gusta empezar por contar un breve cuento de cómo es que se produce la voz, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo para que se produzca la voz, y me parece muy importante que justamente nuestro instrumento es nuestro cuerpo, por lo cual es esencial que lo conozcamos y entendamos para saber manejarlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, el cuento inicia así. Lo primero que necesitamos para producir la voz es la materia prima, o sea, inhalar. El aire. Y para que se dé la inhalación, necesitamos de la activación de los músculos encargados de la inspiración. Entonces, como músculos inspiratorios, tenemos principalmente al diafragma y también a los músculos intercostales, que son los que rodean a las costillas. Ahora los vamos a ver en un video para que te quede bien claro, así que tranquilo que ahora lo vamos a ver. Por supuesto, tenemos más que estos músculos inspiratorios, pero por ahora nos interesa nombrar más que nada estos dos, que son como los más principales y con los que vamos a estar trabajando. Entonces, la inspiración comienza con un descenso del diafragma, específicamente del centro del diafragma que, al descender, empuja levemente a los órganos que están por debajo y estos tienden a desplazarse hacia adelante. Es por eso que sentimos como si se inflara la panza. No es aire, porque el aire siempre va a los pulmones, sino que son nuestros órganos que son desplazados hacia adelante. Medio impresionante, ya lo sé,
Pero bueno, así funciona nuestro cuerpo. Gracias a este descenso del diafragma, las costillas comienzan a expandirse en 3 direcciones, que ya vamos a ver en unos minutos en el video. Y entonces, básicamente lo que sucede es que todo el tórax se expande. A la hora de cantar, para inhalar, vamos a estar utilizando la boca. O sea que el aire va a entrar mayoritariamente por la boca. Esto es así porque por la boca ingresa mucho más aire que por nariz. Y porque cuando estamos cantando no nos da el tiempo para tomar toda la cantidad de aire necesaria solo por nariz. Y acá está bueno hacer una aclaración, porque cuando estamos en reposo, o sea, sin hablar o sin cantar, sí conviene respirar por nariz porque filtra el aire. Pero cuando estamos cantando, vamos a elegir respirar por boca, por los múltiples beneficios que esto trae al cantar y que vamos a ver también más adelante. Entonces, el aire ingresa por la boca y llega a los pulmones. Ahora, al exhalar, que es cuando vamos a cantar, comienzan a activarse los músculos exhalatorios. Estos son, por ejemplo, principales, los abdominales. Los abdominales cumplen el rol de empujar, de sacar el aire de los pulmones. Este aire sube por la laringe, este tubo que tenemos acá, y pasa por las cuerdas vocales, que en verdad hoy se las llaman pliegues vocales. Los pliegues vocales se encuentran adentro de la laringe. Quiero que te toques la laringe, habla un poquito y vas a ver que vas a sentir una gran vibración. Esos son los pliegues vocales en acción, o sea, las cuerdas vocales trabajando, vibrando. Entonces, el aire que pasa por los pliegues vocales los hace vibrar y así se produce la voz. Para que sepas, las cuerdas vocales, los pliegues vocales, se encuentran así, en esta dirección horizontal, y lo que sucede es que el aire pasa por debajo y les hace vibrar de esta manera. Y así se produce la voz. Este es un breve resumen de lo más importante que quiero que entiendas acerca de lo que sucede internamente en nuestro instrumento. Entonces ahora vamos a verlo en un video para que entiendas más esto que te estoy contando. Bueno, acá estamos viendo la representación de una persona que está respirando. Ahora lo vamos a ver, acabo de frenar el video. Estás viendo acá las costillas, este hueso que está acá en el pecho, el esternón, que si querés puedes ir tocando en tu cuerpo para ir sintiéndolo, las clavículas, la columna, por supuesto, y la pelvis, ¿sí? Esto es lo que vamos a estar viendo en este momento. Y quiero preguntarte a ver si identificas algún movimiento en las costillas ahora cuando le dé play al video. Fíjate si sentís que las costillas se mueven hacia alguna dirección. Vamos a darle play. Seguramente notes que hay un movimiento, pero la pregunta es ¿hacia dónde? ¿Es una dirección? ¿Son varias? Ahí lo vamos a ver desde distintos ángulos, distintas dimensiones. Vamos a volver atrás porque no quiero que me spoilee, ya vamos a ir con esa parte. Pero fíjate que si te das cuenta, mira, vamos a poner play otra vez, tal vez ves que las costillas se mueven hacia arriba y después vuelven a bajar, ¿no? Esta puede ser una de las dimensiones, ¿no? Hacia arriba y abajo. Después también se puede ver que se pueden mover, ahora está bajando, ¿no? Pero hacia adelante, vamos a volver a ponerlo, en esta dimensión hacia el costado. Hacia adelante y hacia atrás también, ¿no? Eso. Y por último también se puede observar que también se mueven hacia los costados y después vuelven, ¿no? Entonces, básicamente, la caja torácica se expande en todas estas 3 dimensiones, o sea, hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, y hacia los costados y vuelve. ¿Y cuándo es que se expande? Bueno, se expande cuando vamos a inhalar, ahí la persona está inhalando, y cuando exhalamos vuelve todo, ¿sí? Entonces la caja torácica se expande cuando inhalamos y cuando exhalamos vuelve a su posición original. Lo volvemos a ver desde todos los ángulos. Y ahora sí, aparece esto que no quería que me spoileara antes. Les presento al queridísimo diafragma. ¿Se lo imaginaban de este tamaño? Porque lo que suele suceder es que muchas veces uno se lo imagina acá chiquitito, más arriba y bien chiquitito. Y en realidad es un músculo bien grande. Fíjate que va hasta la última costilla, que si te tocas en tu cuerpo vas a ver que la última costilla está bien abajo e inicia donde termina justo el esternón. También puedes tocar tu esternón y fijarte que donde termina el hueso, que empieza a sentirse un poquito más blando allá al final, está el diafragma, ¿sí? Entonces el diafragma es este músculo bien grande,
¿Está bien? El principal músculo inspirador. Y quiero que te fijes, entonces, ahora vamos a darle play otra vez al video, a ver si identificas algún movimiento en este diafragma. Así como lo hicimos en las costillas, a ver si identificas un movimiento acá en el diafragma. Fíjate, tal vez veas que se mueve, pero ¿en qué direcciones? Para que ahora esto también me vuelve a spoilear y no quiero. Vamos a ver desde acá. Tal vez veas que el diafragma baja, ¿sí? Y después sube, ¿no? Entonces, para que te quede claro, cuando inhalamos, el diafragma desciende, la caja torácica se expande y cuando exhalamos el diafragma vuelve hacia arriba lentamente y la caja torácica también. Entonces, básicamente cuando inhalamos todo se expande, el diafragma baja, vamos a repetirlo, ahí la persona está inhalando, se expande la caja torácica, el diafragma baja y cuando exhalamos vuelve el diafragma, vuelve la caja torácica, ¿ok? Acá les presento el resto de los órganos, vamos a volver a ponerlo un poquito más. El resto de los órganos, este es el diafragma, ¿ok? El rosita. Y por abajo se ven el resto de los órganos. Arriba los pulmones, abajo, justo arriba del diafragma, ¿sí? Y vamos a ver todo el movimiento con el resto de los órganos del cuerpo. Este es el diafragma otra vez, desde atrás. Los músculos, estos somos nosotros, muy bellos por dentro. Pero está bueno poder observar esto. Porque es nuestro instrumento, básicamente, ¿eh? Volvemos a ver desde el inicio otra vez. Ok, entonces, es muy importante que veamos dónde está ubicada cada cosa y conocer nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, para poder generar acciones más efectivas al cantar. Si no, el canto se vuelve muy superficial y no terminamos de comprender qué podemos hacer mejor para poder seguir creciendo vocalmente. Así que siempre puedes volver a ver este video para visualizar una vez más dónde está cada cosa y conocer nuevamente y profundizar cada vez más tu instrumento por dentro. Entonces, ahora sí, vamos a pasar directamente a la práctica. Vamos a sentir en nuestro cuerpo la respiración y todos los puntos que fuimos viendo en el video. Para esto te voy a pedir entonces que te acuestes en el piso, cama, donde sea, sillón, donde puedes estar totalmente acostado, con las piernas bien apoyadas sobre el piso y la cabeza mirando hacia arriba. Lo primero que te voy a pedir es que pongas una mano en el pecho y una mano en la panza. Y respira normalmente con las manos ahí. Y simplemente quiero que te fijes qué pasa con ambas manos. ¿Se mueven? ¿Puede ser que alguna se mueva más que la otra? ¿O que alguna se mueva antes que la otra? Tal vez la de la panza se mueve antes o la del pecho se mueve antes. O se mueven ambas al mismo tiempo. Tómate tu tiempo para sentir. Nadie te corre, nadie te apura. Posiblemente sientas que la mano en la panza se mueve levemente hacia arriba y eso es muy normal en la inspiración. Para que sepas, lo que estás sintiendo es el trabajo del diafragma. El diafragma que está levemente descendiendo, como te había explicado antes, y empuja a los órganos que están debajo de él hacia adelante, que es donde encuentran lugar. Es importante que sepas que el aire no va a la panza. Esto es una imagen que se utiliza para profundizar la respiración, pero lo que vos sentís en la panza son tus órganos, encontrando lugar hacia adelante, no es el aire. El aire siempre, siempre, siempre va a los pulmones, no va a ningún otro lugar. Ahora bien, el siguiente punto que te pedí que sintieras es el pecho. Posiblemente sientas que la mano de tu pecho se eleva un poquito. Eso que estás sintiendo también es normal y es parte de la respiración. Recordá que el tórax se expande hacia todas las direcciones en la inhalación y esto es lo que sentimos a esta altura en el pecho.
En el pecho está la parte más alta de los pulmones y una respiración completa, profunda, involucra también a este sector, o sea, a todo el pulmón. Ahora te voy a pedir que pongas tus manos sobre las costillas, el pulgar detrás y los 4 dedos por delante. ¿Qué pasa ahí cuando inhalas? ¿Se siente un movimiento tal vez? Tómate tu tiempo para sentirlo. ¿Lográs descubrir qué es lo que se mueve y hacia dónde? Te voy a dar una pista. Lo vimos en el video anterior. Entonces, lo que se están moviendo son las costillas, que forman parte también de la respiración. En el momento de la inhalación, los músculos intercostales, o sea, los que rodean a las costillas, se contraen, permitiendo que las costillas se expandan y así ingrese más aire. Así que eso es lo que estás sintiendo en este momento en ese sector. Ahora vamos a ver si identificás todos los sentidos en que se mueven las costillas como vimos en el video. Vamos con el primer movimiento que era hacia arriba. Fíjate si lo sentís, como las costillas se elevan. Fíjate si encontrás ese movimiento. Ahora fíjate si encontrás el movimiento de las costillas hacia los costados. ¿Se siente cómo se mueven hacia los costados, tal vez? Y por último, vamos a fijarnos si se siente el movimiento de las costillas hacia adelante y atrás. Básicamente, toda la caja torácica se expande en el momento de la inhalación, hacia todos los sentidos. Y ahora pasemos al momento de la exhalación. ¿Qué es lo que sucede ahí? Seguí con tus manos en las costillas como estaban y fíjate qué es lo que pasa cuando vos exhalás. Ya vimos que cuando inhalás todo se expande. Ahora, ¿qué pasa cuando exhalás? Cuando exhalás, todo vuelve lentamente a su posición original. O sea, que sea una expansión en el momento de la inhalación y después una vuelta de todo a su posición original en la exhalación. Por último, te voy a pedir que pongas tus manos en la zona baja de tu espalda, o sea, en la lumbar, y fíjate qué sentís en el momento de la inhalación. Las palmas mirando, tocando a la espalda, digamos. Por ahí es un poco más complicado este movimiento de identificarlo, porque es más leve, pero tal vez logres sentirlo. Así que fíjate ahí a ver si sentís ese movimiento. Probablemente sientas que tus manos son empujadas hacia abajo al inhalar. ¿Lo sentiste ahora que te lo dije? Bueno, para que sepas, esto es el diafragma que está otra vez trabajando y específicamente acá estás sintiendo el trabajo de la parte de atrás del diafragma, así como lo sentiste también en la panza que subía, digamos, se expandía, entre comillas se inflaba, pero recuerden que no es con aire, ¿sí? Lo mismo pasa en la zona de atrás. Entonces, como resumen, si tuviéramos que decir un orden en el cual percibir las sensaciones de la respiración, diríamos lo siguiente, a modo didáctico. Lo primero que se siente es la parte posterior del diafragma, la que sentimos cuando pusimos las manos en la zona baja de la espalda, en la lumbar.
Ahí sentimos esa primera expansión. Luego las sensaciones pueden continuar en la porción anterior del diafragma, o sea, cuando sentimos que la panza se eleva un poco, se infla entre comillas. Luego el ensanchamiento y elevación de la caja torácica, o sea, las costillas se expanden. Y por último, la elevación leve del pecho y de los hombros. Es posible que tal vez no sientas todas estas sensaciones tal cual hoy, pero si seguís buscando, te aseguro que las vas a encontrar. Recordá que la percepción es algo que vamos a estar practicando a lo largo de todo el club. Básicamente lo que quiero que entiendas es que la respiración es un proceso que en verdad involucra todo el cuerpo, solo que hoy vimos algunas partes. Que entiendas que no es solo el pecho o solo la panza lo que está involucrado. Para aprovechar al máximo nuestra capacidad pulmonar para cantar, es importantísimo que entiendas esto.